Hola, ¿qué tal? Soy Aracelis Liotó y esto es Miradas, un encuentro con el arte, la cultura y la educación, una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá. Hoy, desde el estudio del GECU, en medio de la escenografía de la obra musical Wanda, que se estará presentando del 15 al 25 de junio. Bienvenidos. La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y el Grupo Experimental de Cine Universitario presentan Miradas, Arte, Cultura y Educación. La preservación de la memoria. En este documental exploramos la importancia de rescatar y conservar los archivos audiovisuales e históricos en Panamá, centrándose principalmente en la labor que realiza el archivo fílmico del GECU, a través de los testimonios de técnicos y cineastas vinculados a la historia cinematográfica de nuestro país. Demos unas miradas. Mi llegada al GECU fue a finales de 1975. Yo nada más sabía manejar un proyector de 16 milímetros que lo utilizábamos para proyectar películas en los barrios. Claro, en esa fecha es cuando empieza el departamento de difusión del GECU a presentarle las películas que hacía el GECU, documentales, a la población panameña. Yo no tenía pensado dedicarme del todo a esto, nada más. A partir de 1984, que voy a la primera reunión de técnicos de Cinemateca en Sao Paulo, Brasil, es que más me comienzo a involucrar en lo que es el archivo fílmico. Eso fue lo que más me motivó, pues. Yo trabajo en el GECU desde hace ya 5 años. Mi primer acercamiento al GECU fue alrededor del 2019. Vine por distintas actividades culturales en las que yo andaba gestionando, pues. Entonces yo vengo conociendo el GECU ya después que me graduó. Llegué
un poco convocada por ese sentido de conocer el tema de archivos audiovisuales, que para mí era completamente desconocido, era un mundo distinto, y también por el tema de memoria histórica, que eran temas que ya yo venía trabajando como productora audiovisual independiente. O el desafío más grande que enfrenta el archivo audiovisual es el tiempo, que es imparable. ¿Por qué? Porque estas cintas de 16 milímetros tienen un síndrome que se llama el síndrome de vinagre, que afecta a estas películas. Entonces, ellas con el paso del tiempo van empeorando. Entonces, nuestro trabajo es que el paso del tiempo no perdure tanto en esas películas, o sea, retrasar la afectación que tienen estas cintas a través de la limpieza periódica, monitoreo de la acidez de vinagre, que lo hacemos cada cierto tiempo, trabajo de conservación en general. Entonces, en ese sentido, bueno, yo he aprendido bastante, principalmente por Julio y Basilio. Mucho de lo que sé se lo agradezco a Basilio en el tema de conservación, porque yo jamás había, antes de entrar aquí, jamás había empalmado una película. Esas cosas no me la enseñaron en la universidad. Entonces, vengo a conocer eso ya después. Así que es una labor grande, pero que tiene mucho a futuro. Tiene mucho que dar a futuro. Entonces sí es importante que la gente lo conozca. Los riesgos pues son enormes. La falta de preservación del patrimonio nos expone a una pérdida irrecuperable de fragmentos esenciales de nuestra historia, como dije antes, de la memoria. El deterioro físico de cintas o la falta de políticas públicas claras hacen que muchos de estos documentos audiovisuales se pierdan y desaparezcan, y asimismo desaparece la historia, ¿no? Yo creo que de cerca he vivido el riesgo de intentar reconstruir la historia a través de segmentos rescatados, principalmente por el archivo del GECU, como en el caso del documental El último soldado, que es una película que trata de los más de 100 años de presencia norteamericana en Panamá, y que a través del apoyo del archivo del GECU pude recuperar momentos de esos 100 años de historia, ¿no? O un documental, en el caso Por mi derecho a elegir y ser elegida, que trata del derecho universal femenino y las luchas de estas mujeres durante todo el siglo XX para conseguir ese voto universal. Entonces, uno entiende un poco más de la importancia de la historia que uno vive a través de estos registros que son cuidados en un archivo. Cuando tú vas a usar un archivo que está en 16 milímetros, tú quieres que esté lo mejor preservado, que esté escaneado. El escaneo cuesta dinero y el preservar, el limpiar, el reparar también cuesta dinero. Yo he sentido mucho que la gente me dice, pero yo no sabía que esto había pasado en Panamá. Pero yo no sabía que esto era así. Pero yo no sabía que tanto habíamos luchado para obtener la zona del canal, para obtener lo que hoy en día, lo que estás acostumbrado a caminar por ese lugar y lo tomas como que es un hecho, que es tuyo. Y para mí ese es el valor, el de yo no sabía a una identificación, aún cuando sales del cine. Y eso solo me lo puede dar el material de archivo. Que yo lo puedo editar y puedo utilizarlo y dar un mensaje de un lado o del otro. Puedo ser, porque lo que es neutro para mí, para otro es radical. Ojo, yo busqué material de archivo, por ejemplo, y no encontré, porque no habían filmado o porque lo borraron y me dio mucha lástima. Yo estoy segura que hubieron muchas protestas en la época de Omar Torrijos. Yo no encontraba protestas porque las desaparecieron. Entonces, y tampoco encontraba cosas de Arnulfo Arias porque lo desaparecieron. Hoy en día busco cosas de Omar Torrijos y también los desaparecieron. Entonces no podemos estar borrando cosas dependiendo de dónde estamos en la línea política. Hay que preservar a como dé lugar el material de archivo de cualquier línea política, porque es historia, es nuestra historia. Tengo más de 35 años de experiencia con el material fílmico y magnético. He desempeñado varias actividades dentro del GECU, pero en este último periodo, que ya data de aproximadamente 16 años, estoy vinculado directamente al archivo fílmico y audiovisual del GECU.
A raíz del tiempo que hemos pasado trabajando en el archivo, hemos logrado contactar y formar parte de una red de archivos a nivel de Centroamérica y el Caribe, la red Kafka, que no es más que la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual, y del GECU, en el año 2018, forma parte de esta red. Y la impresión que hemos causado como miembros de esta red ha sido bastante satisfactoria, nos ha servido para proyectar la imagen del archivo y del GECO en general a nivel internacional. También podría agregar que la buena impresión que ha causado el GECO y el archivo fílmico del GECO en la región tiene que ver mucho con otros dos factores. La trayectoria que ha tenido el GECO por más de 50 años ya de existencia ha logrado crear una imagen internacional que se ha posicionado en la región. Recordemos que en los inicios el GECO tuvo una relación bien, digamos, estrecha y dinámica con muchos cineastas de América Latina. Así es que ese preámbulo de gestión del GECO ha permanecido en la imagen, en la memoria de muchos países en Latinoamérica. Como cineasta enfocado en lo social y en lo antropológico, he podido apreciar el valor profundo que tiene el archivo del GECU, ¿no? Se ha resguardado, por ejemplo, imágenes del movimiento estudiantil de los años 70, los procesos de lucha de la soberanía, la defensa del canal, así como retratos de figuras claves en nuestra historia, ¿no? Son piezas que se amplifican al saber que existen allí y pueden ser reutilizadas en otros materiales. Mira, yo me acuerdo que un día yo estaba sentado tomándome un café en el Prado. Entonces pasó un señor vendiendo imágenes, fotografías de la ciudad de Panamá, de la zona del canal, la construcción del canal. Entonces, en ese momento algo me hizo así clic y entendí el valor histórico que esa imagen tenía y representaba. Cuando hicimos el documental de Calipso, la gente que me confesaba haberlo visto y el entusiasmo, y cuando le llegamos a Nueva York, la manera en que la gente de Nueva York abrazó esto, me di cuenta de que la imagen tenía un poder y que era vital recogerlo, ¿tú entiendes? Mantenerlo, porque hubiera podido escribir 30 ensayos y haber publicado, pero el nivel de masificación que tuvo el video, y que fue una discusión que siempre tuvimos con alguna gente que pensaba que la imagen estaba desplazando a la palabra escrita y eso representaba un peligro. Y que era necesario de todas maneras preservar la biblioteca, los libros. Y yo decía que es importante, pero que asimismo como la imagen había dado lugar a la palabra escrita y a través de la palabra escrita se podía reproducir la realidad de los hechos y preservarlo en el tiempo, el lenguaje de la época era el lenguaje audiovisual. Y que lo importante del lenguaje audiovisual era darle el mismo sentido, utilidad y grandeza cultural como se había hecho con la palabra escrita. Es decir, que la imagen también podía ser poesía. Y por eso convertimos varios de nuestros poemas en imágenes, que era un poco el reto de mostrar lo que se puede hacer cultural y artísticamente con la imagen. Yo creo que eso es, ¿no? 50 o 60 años más tarde, la gente, porque además la gente cree más fácil en lo que ve. ¿Ya? Y entonces 50 años más tarde, si yo describo la ciudad de Panamá, no va a tener nunca para la memoria
en un efecto que si yo muestro la ciudad de Panamá. Entonces, los archivos, preservarlos, y ahora que hay mecanismos técnicos tan a la mano para hacerlo, yo creo que es vital. Enseguida regresamos con más miradas, arte, cultura y educación. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales GECU Panamá y Cine Universitario UP. Continuamos con más miradas, arte, cultura y educación. Sigamos disfrutando de Miradas, una producción del GECU de la Universidad de Panamá. Es muy sorprendente encontrar un documento así como ese de principios de los años 50. El problema que se ha dado es que no hemos sabido valorizar la tecnología de la construcción de la famosa casa de Quincha, como se le conoce. Eso es sorprendentísimo, porque además es como la época de oro de la arquitectura panameña con la modernidad. La trama urbana y la tipología arquitectónica de Colón no supimos apreciarlo desde la perspectiva de su valor urbanístico, de la perspectiva de su valor social, de la perspectiva de su valor arquitectónico. Panamá estuvo en ese momento realmente en la cresta de la ola del diseño latinoamericano, con edificios como los de la universidad principalmente y el Hotel Panamá. Puede tener las mejores técnicas, los mejores trazados de vía, puede tener hasta un sistema de transporte, puede tener comercio, pero si no tiene el elemento fundamental de generar cohesión social, no es un buen proyecto. La madera era un material de construcción muy popular. La madera, es decir, casi todas las primeras construcciones que se trajeron a Panamá al principio del siglo con el canal eran construcciones de madera. La madera la traían. Hay una situación que realmente resulta muy interesante de ver ahora a esa distancia, ¿no? Digamos, más de 100 años. Es que gran parte de los diseños que se hicieron al principio del siglo XX, cuando los norteamericanos se hicieron cargo de la construcción del canal, tuvieron que atender en primer lugar el control de las enfermedades tropicales, el control de las epidemias, principalmente de malaria y de fiebre amarilla. Y tuvieron que crear una cantidad de medidas para eso, que son las normas urbanas. ¿Cuál era la tipología constructiva? La tipología constructiva era una tipología sencilla de madera, ¿sí? Los pisos tenían una serie de vigas, una serie de pares estructurales que descansaban sobre unas vigas de madera. Encima de eso iba a comer el piso o el sello de la madera, ¿sí? Con su escalera de madera. Y los baños, la parte de acá ya era diferente. Se usaban elementos de concreto por el efecto de que iban a estar muy próximos a la humedad y por estar próximos a la humedad pues requerían de otro tipo de material. Fue siendo un material que quedó entonces en la primera parte del siglo XX para las viviendas populares, para las casas de inquilinato y casi que se convirtió en un sinónimo de pobreza. Entonces también la gente lo rechazaba. Entonces el trabajo con la madera llegó a ser sustituido por razones de seguridad en muchos casos, porque resulta que la madera se quemaba.
Colón surge por una condición muy particular. Colón surge por el ferrocarril, ¿sí? Es Spinwall, como se le conocía a la isla en aquella época, es producto de un relleno y también es producto de convertirse en una terminal de la estación del ferrocarril de Panamá, ¿sí? Colón surge de esa perspectiva, ¿sí? Desde ahí, de ese relleno que también es producto de la construcción del canal de Panamá con los franceses, Colón comienza a tomar un protagonismo de la perspectiva de su arquitectura. Y es una arquitectura que responde al trópico. Eduardo Tejera, el historiador, hizo un trabajo en donde él sacaba el origen del diseño de la ciudad, de los pueblos del ferrocarril de Estados Unidos. Tenía esas características. En realidad era la avenida del frente y 2 o 3 calles más, nada más. Creo que no llegaba ni siquiera a la avenida central en esa primera organización espacial que vino con la fundación de la ciudad a mediados del siglo XIX. Pero después eso se repitió y entonces se convirtió en una zona completa, incluso con un pedazo de tierra organizada por los norteamericanos que fue Nuevo Cristóbal y que fue de vuelta a Panamá como área revertida también en los años 50, finales de los 50 me parece. Yo creo que el problema de Colón es un problema que se repite en todas las áreas urbanas o en los cascos de nuestras ciudades, tanto del área metropolitana de la ciudad de Panamá como las ciudades de provincia. Es decir, no hemos sabido valorizar nuestra historia urbana. Y el Hotel Washington es un hotel que fue construido por los dueños del ferrocarril de Panamá, ¿sí? Y el Hotel Washington era la entrada del Caribe, en inglés se llama el gateway, o la entrada, o el sitio primario de cualquiera persona que venía del Atlántico o del Caribe, entraba a la República de Panamá. Es decir, era la puerta de acceso. Y cuando tú entrabas a esa puerta de acceso, para cualquier turista, pues se tenía que tener un espacio, una edificación que le diera cobijo. Su diseño de su piscina, que estaba es decir, querían relacionarla con el mar. Si quería que tú sintiese que tú estabas cerca, que tú no estabas metida en una estructura confinada en tierra, sino que diese la impresión que estaba en el mar, que el mar entraba a ella. Si tú vas a ese hotel en su diseño de su paisaje, que está diseñado en función del paisaje, no tanto de la arquitectura, no da de mucho protagónico a la arquitectura, sino al paisaje. Tú entras por un gran pasillo, ¿sí?, de palmera que te lleva a un recinto, pero es una palmera que te está definiendo un movimiento, ¿sí?, pero que también te relaciona con el espacio exterior. Se dice que realmente el padre del diseño urbanístico es Guillermo de Roo, como también padre del diseño de muchas, de gran parte de las edificaciones de la Universidad de Panamá. El arquitecto Guillermo de Roo fue inspirado mucho por lo que pasó en Brasilia, el diseño de Brasilia, que si nosotros miramos el modelo del diseño, de la arquitectura, no tanto del diseño urbano, la arquitectura, vamos a encontrar muchos parecidos en el concepto de la estructura modular. Aquí quería que la arquitectura fuera parte de un espacio, no que el espacio fuera parte de la arquitectura, sino cuando tuve la planificación de la universidad, del edificio muy aislado, no era de que estaban sueltos, no, era parte de una filosofía que también viene del concepto de la planificación que hace Lucio Costa en Brasil, de la relevancia del espacio, de los espacios abiertos, ¿sí? Eso también se tipifica en la universidad, en el campo nuestro. La colocación de la Administración General de la Universidad de Panamá en la colina es también un concepto del diseño de la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad,
el poder se manifestaba, se expresaba siempre en las alturas. Los grandes templos griegos se encontraban siempre en la altura, porque eso decía, ahí reside el poder. Los palacios estaban en las alturas, ahí reside el poder. La Universidad de Panamá fue diseñada con un concepto moderno, muy moderno, de la perspectiva de su arquitectura. Sus edificaciones fueron diseñadas entendiendo el clima del trópico. San Felipe fue un barrio de la burguesía, ¿no? Y la burguesía se fue de ahí, se fue inicialmente hacia Bellavista, la Exposición y Bellavista, que fueron los barrios que ofrecieron un modelo nuevo de vivienda, un tipo nuevo de vivienda que era el chalet. El chalet no existía, nosotros no teníamos eso, nosotros teníamos aquí las casas pareadas tipo San Felipe, completamente adosadas, en manzanas cerradas, o apartamentos. Apartamentos y para los pobres los cuartos de inquilinato. El famoso estilo bellavistino, que es una rareza, eso creo que no existe en ninguna ciudad latinoamericana. Nosotros no lo supimos aquilatar, digamos, ver el valor que tenía, porque nosotros somos muy, muy mezquinos en eso. Es decir, hay que sacarle a la tierra lo que la tierra da, y la tierra da plata por la valorización, entonces tumben todo y hagan una cosa más grande, y esa es la lógica con la que se ha hecho la ciudad. Hemos llegado al final de Miradas, un encuentro con el arte, la cultura y la educación. Una producción del GECU de la Universidad de Panamá. Desde la escenografía de la obra musical Wanda, nos despedimos hasta una próxima ocasión. La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y el Grupo Experimental de Cine Universitario presentaron Miradas, Arte, Cultura y Educación.